Hola, profe Jaisuli. He realizado este video con el fin de, pues, eh, llevar a cabo el ejercicio de práctica docente 2 como asignatura en el que se expone y se habla sobre la experiencia de la realización de la secuencia y sobre la experiencia. También debo decir pues que este video tiene una razón de ser en el hecho de un poco hablar sobre mi secuencia debido a que mi secuencia se realizó, pues usted sabe, pues en un caso especial, y es que yo no realicé, digamos, el proceso como practicante, sino como tutora o como docente asignada del área. Y además, también un poco otra condición especial que tiene esta secuencia ya, digamos, en el cierre de su aplicación, tiene que ver pues con la emergencia que estamos viviendo sobre el COVID-19. Entonces es para explicar un poco eso y para que queden claros en la revisión pues de mis trabajos. Entonces voy a dar inicio. Sobre la secuencia y la experiencia por Daniela Ceballos. Bueno, el contenido de esta exposición va a ser el siguiente. Vamos a hablar de la introducción, los objetivos de la secuencia, la justificación, los contenidos de la secuencia, la metodología y los criterios de evaluación y la matriz DOFA. Como introducción, pues decir que el Liceo Campestre Crecer es un colegio que está ubicado en la ciudad de Palmira, que tiene, digamos, una población o está dirigido a un público, digamos, o sea, de un nivel socioeconómico entre los estratos 3 y 4, e incluso 5, o más bien 4 y 5, y por decir pues que incluso 3, puesto que el colegio cuenta con algunos beneficios del gobierno que les permite dar cobertura. Características pues esenciales del colegio para, digamos, entender el funcionamiento de esa secuencia es que el colegio pues basa, digamos, su pedagogía en los conceptos constructivistas y da, digamos, mucha prioridad, o bueno, da prioridad a la formación del ser. O sea, se evalúa el saber hacer, por supuesto que el saber hacer tiene aún más porcentaje, pero casi que la hilación de los contenidos que se editan tienen que ir también con el fortalecimiento del saber ser y prácticas que tienen que ver con emprendimiento. De pronto estas últimas prácticas que tienen que ver con emprendimiento no tocan tanto al lenguaje, el área del lenguaje, pero sí, digamos, debe existir como esa relación desde lo que se plantea en el colegio. Los objetivos de esta secuencia el objetivo general es reconocer la función y aplicación del género lírico en expresiones artísticas alternativas como el rap y la fotografía. Esto pues se explica mejor a medida que vayamos avanzando. Y como objetivos específicos, entonces, conocer las características del género lírico y sus particularidades como género literario, identificar las cualidades del género lírico en la música rap, realizar la lectura de imágenes fotográficas en su sentido literal y figurado. La justificación, bueno, la justificación de esta secuencia nace a partir pues de mis inicios en el colegio como profesora, que fueron a principios del 2019 cuando mi grupo específico, digamos, de aplicación de secuencia, que es el grado séptimo, que por cierto no lo mencioné en introducción, pues es el grado séptimo. Cuando yo tomé el grado séptimo, por decirlo así, ellos estaban en grado sexto, entonces eso me dio una oportunidad como de conocerlos y de darme cuenta un poco de sus gustos y de sus afinidades. De allí, pues, algunas ideas de esta secuencia, pero también hay que mencionar que para cuando ellos ya estaban en séptimo, es decir, en este año lectivo, iniciamos el primer periodo con un libro que, pues, usted ya lo conoce, Las plagas secretas de Juan Manuel Roca, que fue un libro, digamos, como determinante en la desmotivación de los estudiantes por la asignatura de lenguaje y más que todo también por los días en los que desarrollaban la lectura, porque estaban muy desconectados con ese libro. Entonces me vi en la necesidad como de organizar los libros que ya estaban propuestos para el año lectivo desde los planes del colegio, mirar cuál podría levantar nuevamente ese ánimo, y ahí fue cuando quise fundamentar esta secuencia o edificar esta secuencia
a partir de la lectura de una obra literaria llamada El fotógrafo de cristales. Entonces, leyendo El fotógrafo de cristales, pensé en que el tema de esta secuencia debía ser o podría ser el género lírico. Un momentito. Entonces los contenidos de la secuencia son precisamente el género lírico. También tengo que mencionar que los objetivos que plantea el colegio dentro de las secuencias que manejan en el colegio tienen que ver mucho pues con los estándares. Entonces casi que los objetivos que se plantean en las secuencias del colegio son digamos, la copia textual de lo que se menciona en los estándares. Eso lo traigo a colación pues para decir que eso se transforma pues en esta secuencia, pero que también tiene que ver. ¿Por qué? Porque los estándares para séptimo dicen que deben leer obras literarias de diversos géneros, es decir, se prioriza como el conocimiento y diferenciación entre los géneros literarios. Entonces dice que reconoce obras literarias con procedimientos narrativos, líricos y dramáticos que comprende elementos constitutivos de obra, espacio, función, personajes, de ese tipo. Pero entonces yo decidí tomar el hecho de que los estándares pretenden, entre sexto y séptimo, pretenden que los estudiantes logren una diferenciación de los géneros. Entonces, nosotros ya habíamos pasado del género narrativo con Juan Manuel Roca, entonces ahorita yo pensé en abordar esta obra que es narrativa desde el género lírico. ¿Por qué? Porque esta obra, bueno, ya voy a hablar más tarde de la obra, queda pendiente allí eso. ¿Qué se pretende, digamos, contestar en la secuencia didáctica cuál es el conocimiento que se pretende otorgar a los estudiantes o que ellos puedan responderse qué es el género lírico, que entiendan cuál es su definición, las características y los orígenes, cuáles son los subgéneros líricos, también los elementos del género lírico, los tipos, bueno, que son los tipos de verso, estrofa, rima o métrica, que algunos escritores representativos también, y digamos que aquí va un poco pues cómo involucré la obra que ellos iban a leer con el género lírico. Entonces el género lírico en el rap, o sea, como uno de los subtemas, digamos, para abordar el género lírico y ver cómo el género lírico hace parte de la cotidianidad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ese es un tema del rap, por ejemplo, es un tema que aborda la obra literaria que ellos leyeron, igual que la fotografía. ¿Y qué pasa con estos temas? Pues al menos, como le dije, yo conocía ya un poco a los chicos y conocía sus gustos y sus afinidades, entonces me pensé que irse como por el lado de los gustos musicales era una buena idea para que ellos volvieran a tomar la motivación por la lectura. Esta es la portada de la obra y esta es la obra, es de Albeiro Chavarría. La obra, como ya le mencioné, pues trata temas sociales, por ejemplo, el secuestro, las pandillas y también el rap, la fotografía. Entonces pensé que desde el rap y la fotografía, sin dejar de lado lo social, porque también lo estudiamos, eso se especifica en la secuencia, podría pues llevar a cabo o darle curso al género lírico. La metodología, entonces, pues, que utilicé en la secuencia siempre fue la introducción a la temática como profesora, exponiendo el contenido para que, pues, exponiendo el contenido, ¿ya? Desde lo teórico y desde su contexto. Después, o sea, casi que el orden de mis clases fueron las siguientes para llevar a cabo esta secuencia. Primero, introducción al tema. ¿Cuáles temas? Por ejemplo, ¿qué es el género lírico o subgéneros líricos? Entonces, había una introducción al tema en el que yo con mis diapositivas exponía de qué se trataba el tema. Después, yo proponía una actividad de ellos conmigo, es decir, llevar canciones, por ejemplo, y miremos cuál es la rima que tiene esta canción y lo hacíamos juntos, para que después en la próxima clase ellos demostraran esa apropiación, es decir, después de que ya lo hemos estudiado en este primer punto de introducción y después de que ya lo hemos realizado juntos y lo hemos llevado a cabo, lo hemos aplicado juntos también, ya ellos, digamos, tomaban autonomía y debían demostrar por la realización de talleres, escritos o creaciones la apropiación pues del contenido y del tema. Seguido a eso, pues un cuarto paso para mí, en la última clase que íbamos a tratar
cierto tema, era hacer un recuento como del tema para pasar al siguiente. En ese sentido, por ejemplo, cuando terminamos el género lírico, con lo que tiene que ver con subgéneros, estructura, historia, contexto, hicimos un recuento de todo eso para pasar al siguiente tema, que sería el rap, porque ese, digamos, hace parte del género lírico, pero como lo íbamos a tratar desde la obra narrativa, entonces ya iba como hacia un lado. O sea, también de alguna forma parecía irse hacia un lado, pero entonces para eso era el recuento, para conectarlos nuevamente. Los criterios de evaluación pues siempre fueron el respeto a la clase y a los compañeros, porque como le dije, el colegio prioriza como el ser, entonces eso es muy importante. La apropiación del tema, que pudieran demostrar los conocimientos adquiridos, la producción creativa, que tiene que ver pues con los trabajos que yo les solicitaba, que están descritos en la secuencia. Por ejemplo, en algún momento elaboramos para hablar sobre la imagen, reelaboramos la portada del libro. También hicimos batallas de gallos, que son como peleas o que son como los enfrentamientos de improvisación en el rap. Entonces ese tipo de cosas. El proyecto final no se puede llevar a cabo, está escrito en la secuencia, pero no está escrito en el cronograma de la secuencia. ¿Por qué? Porque el proyecto final no se pudo llevar a cabo en vista de la emergencia del COVID-19. Nosotros ya estábamos culminando lo que tenía que ver con el rap, ya lo habíamos culminado. Ahora estábamos iniciando lo de la fotografía, y cuando estábamos iniciando lo de la fotografía fue que ya pues vino la nueva modalidad de las clases virtuales, que con ello la ejercí, pues así como estoy haciendo con usted este video, así mismo estoy haciendo videos para los estudiantes. Pero en ese sentido pues es muy diferente, porque íbamos a tomar fotos en el colegio, iban a tomar fotos de sus barrios, y pues ya no se puede salir de la casa, entonces cambió un poco. El proyecto final tenía como fin ser una exposición fotográfica. ¿Por qué? Porque es de la fotografía, que no lo había mencionado, la relaciona al género lírico. ¿En qué sentido? La fotografía la relaciona al género lírico a partir del sentido literario y el sentido figurado. ¿Por qué? Porque el género lírico tiende a utilizar el sentido figurado. Entonces, yo a partir de la fotografía, que es un tema, además de la novela del fotógrafo de cristales, porque se llama el fotógrafo de cristales, además de ser como el tema, lo quise traer al género lírico analizando fotografías de uno, por ejemplo, de los fotógrafos que mencionan dentro de la misma obra, y de fotografías propias, de fotografías emblemáticas en la historia y también de fotografías propias. En el sentido literal, digamos lo que se ve superficialmente, pero también en el sentido figurado, que es el que utiliza el género lírico, ¿qué hay más allá? Digamos, ¿qué hay más allá de lo aparente? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la fotografía de la niña afgana que veíamos, pero qué trasfondo tenía eso y qué debíamos conocer para que encontrarle de pronto otro sentido a la fotografía, porque eso mismo es lo que debemos hacer con la poesía y con los poemas. ¿Listo? Y para terminar, pues porque es que esta aplicación solamente me permite grabar 15 minutos, entonces voy por 13. Bueno, fortalezas, pienso que las fortalezas pues fue haber elegido la obra, porque de alguna forma sí se conectaron y sí sintieron apropiación pues por la lectura nuevamente. Debilidades, pues siento que las debilidades estuvieron en que me faltó desarrollar como que clases en las que se extendiera más el tema, porque no era tan fácil para ellos el asunto de la métrica, o no lo fue, entonces algunas clases se me extendían. Oportunidades, pues mejorar, escoger, ya tengo referencias como de libros que pueden gustar a los adolescentes y cuáles no. También de pronto qué temas llevar a cabo, quizá la fotografía sea mejor verla al principio para partir del sentido literal y sentido figurado a hablar ya de lo demás. Amenazas, pues no sé, como docente le cuento, pues usted ya conoce algunas de mis experiencias. Por ejemplo, cuando estábamos mostrando la fotografía que yo le conté, como yo la estaba mostrando desde mi WhatsApp, los estudiantes, una de las estudiantes hizo un comentario que me importunó mucho, o sea, que me intimidó mucho, entonces pues por allí. Y bueno, digamos que la experiencia como docente pues una cosa muy ambivalente, a veces tan motivada como otras veces sintiéndome también intimidada y amenazada
porque siento que es exponerse, como que es exponer tu forma de ser, y a veces siento que mi forma de ser es como muy tranquila o muy pasiva, yo no soy como de ser como así rígida, entonces a veces siento que me da miedo que los estudiantes me la monten, eso por decir, pero pues en otras ocasiones ha sido satisfactorio, como cuando responden con buenos trabajos, como cuando te hacen comentarios agradables y cuando demuestran pues que les interesa el trabajo porque participan y